¿Me oís? Muy buenos días. Me gustaría en estos primeros minutos de conferencia explorar lo que significa de verdad cultura en el contexto que estamos viendo, internacionalización de la educación. Voy a empezar por una frase que leí hace 10 años en el prefacio de un libro que se ha hecho bastante famoso en el mundo anglosajón, que se llama Global Teams, escrito por un profesor de Harvard. Y dice, diversity is a fact, inclusion a necessity. Esto lo aplicaba al mundo de la empresa. Y también en el prefacio dice una cosa importante y que en mis años de experiencia en el mundo de la multinacional he visto con mis propios ojos. Howard dice que el factor número 1 en el fracaso en la internacionalización de la empresa es infravalorar el impacto de la cultura. Y también lo lleva al mundo educativo. Dice, si queremos formar a profesionales, ciudadanos y profesionales que el día de mañana sean capaces de surfear como surfistas, ¿no? La incertidumbre cultural reinante, tendremos que hacer un mejor trabajo en las escuelas a la hora de formarlos. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Y voy a ir un poco hacia atrás y contar un poquito de mi propio background. Yo soy británica, pero nací expatriada, ¿no? Soy de esos niños de la posguerra que no nació en su país y me he formado en escuelas internacionales un poco en todo el mundo. 4 continentes, 8 escuelas diferentes y tuve la suerte de contar con unos padres que, bien, aunque británicos los dos, no eran nada chauvinistas, con lo cual me metían en colegios de muy diversa índole. En Irán, en el liceo franco-iraní, en Brasil, en el franco-brasileño. Entonces, y no es ningún mérito mío, pero todos nosotros, los hermanos, a los 12 años ya sabíamos hablar 4 idiomas. Pero yo me di cuenta muy rápidamente cuando me proyecté a la vida profesional que esa patina de cosmopolita que me dio esa educación no fue suficiente. Entonces, creo que el reto que tienen las escuelas es precisamente esa. ¿Cómo vamos a lograr que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, el día de mañana no solamente adquieran esa patina, saber idiomas, saber moverse socialmente en entornos diversos, pero realmente poder contribuir a que esas empresas donde ellos vayan a desarrollar su vida profesional no fracasen en su intento de internacionalizarse, ¿no? Entonces, por ello yo creo que sería interesante que definamos qué significa de verdad cultura. Os voy a hacer una pregunta. Si tuviéramos más tiempo, os diría coger un papel, si tenéis un papel, coger un papel, si tenéis un bolígrafo también, y apuntar en ese papel virtual o real las primeras palabras que os vienen a la mente cuando yo digo la palabra cultura. ¿Pensáis en alguna? Normalmente doy 1 minuto para hacer este ejercicio, no os voy a dar tanto. ¿Cuáles son las palabras más frecuentes que surgen cuando pensamos en cultura? Pueden ser conceptos, cosas, emociones, lo que queráis. ¿Alguien quiere decir algo? Tímidos. Inmersión. ¿Perdón? Inmersión. Inmersión. ¿Más cosas? Tradición. Costumbres. Arte. ¿Más cosas? Diversidad. Yo como hago este ejercicio con bastante frecuencia en mis cursos de gestión multicultural, las 10 palabras más frecuentes que surgen, entre ellas están las que habéis dicho. Diversidad, costumbres, tradición, lengua, creencias y valores también son conceptos que están ahí. Entonces, también cuando intentamos definir cultura, encontramos que la definición más frecuente de cultura es la lengua, las costumbres, los valores, las tradiciones, la historia, que comparte un determinado colectivo.
Esa definición está bien, pero es insuficiente, porque es un poco como la punta del iceberg, ¿no? Hablamos del iceberg cultural. Lo que vosotros veis de mí es lo que está encima de la superficie. Me veis, digo, una señora de más o menos esta edad, rubia. Ya podéis inferir cosas de mi pasado o de mis gustos y de mis preferencias, ¿no? Pero lo que realmente hace que yo sea quien soy es todo lo que ha ido por debajo, ¿no? Mi educación, mi pasado, incluso mis propias decisiones, lo que llevo de casa, etcétera, etcétera. El hecho de que, a pesar de nunca haber vivido en Inglaterra, tomo té varias veces al día. Es curioso eso, que no, es algo cultural que está ahí, que lo he debido de mamar en casa. Bien. Pero esa definición es insuficiente porque se queda en la superficie. Es decir, porque cuando realmente nos ponemos, yo cuando pregunto, ¿pero eso realmente es cultura? La gente piensa evidentemente que es un trick question, ¿no? Sí, pero si me está preguntando esto es que probablemente o posiblemente no lo sea, ¿no? Es decir, todo lo que hemos visto ahora, esos conceptos, creencias, etcétera, son síntomas. Igual que la fiebre puede ser síntoma de un virus o de una gripe. Yo creo que si queremos de verdad formar a futuros profesionales, a ciudadanos, a seres humanos que sean capaces de lidiar con la incertidumbre que se avecina, mayor incluso que la que hay, y que no simplemente tengan una patina superficial de idiomas, de saber moverse en una determinada clase social, sino que sean capaces de ir a cualquier lugar del mundo y hacer que el trabajo que le encomienden, las responsabilidades que le encomienden, lo desempeñen con éxito. Tenemos que ir más allá. ¿Por qué el ser humano es un ser culturizado? Entonces yo os voy a dar dos definiciones más. No contradicen la primera en absoluto, la complementan, pero yo creo que van un poco más allá. Y es eso que debemos de enseñar de alguna manera a nuestros docentes, porque al final el mensaje que quiero dar es que si vamos a preparar de verdad a los futuros ciudadanos de mañana, tenemos que permitir a nuestros docentes y prepararlos para entender de verdad lo que significa la cultura y la diversidad, no quedarse en la superficie. Número 1. La cultura es lo que el ser humano se ha inventado, es la fabulación que se ha inventado para poder lidiar con las tres grandes incertidumbres que nos depara la vida. ¿Qué incertidumbres creéis que son esas? La muerte. Efectivamente. El paso del tiempo y la muerte. Somos el único ser que sabe muy pronto que tenemos una fecha de caducidad. Lidiar con eso todos los días de nuestra vida es complejo y diferentes culturas lo hacen de diferente manera, ¿no? Hay otra fuente de incertidumbre. La muerte es una de ellas y el paso del tiempo. ¿Otra? Yo lo llamo llevarme bien con mi suegra, ¿no? Es decir, es cómo articulamos las relaciones con los demás. Entonces, diferentes culturas articulan las relaciones de manera muy diversa, con nuestros jefes, con nuestros subordinados, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Ahí es donde surgen en diferentes culturas conceptos y creencias diferentes en estatus, jerarquía, familia, tradición, etc. ¿Cómo comunicamos? Cosas que para nosotros son que consideramos tan naturales que ni siquiera nos paramos a pensar por qué hacemos las cosas así. ¿Por qué en España para nosotros es absolutamente, veis, nosotros, inclusivo, ¿no? Yo me considero española, ¿no? ¿Por qué España es el lugar, o ha llegado a ser el lugar donde es más importante, más que en ningún otro país, el contacto visual? No es posible crear confianza con alguien en España si no le miras a los ojos. Y el contacto visual en España es un microsegundo más que en otros lugares. Pero imaginad ese español que va con su maletín a Japón o incluso a Finlandia
y espera, incluso a Inglaterra, muy próximo, y entabla una negociación para cerrar un deal, ¿no? Y el español, en su imaginario de confianza y de honra y honor, etcétera, hace un esfuerzo especial para ganar la confianza del que tiene enfrente, mirarle a los ojos. Porque eso es lo que estimaría lo lógico y lo conveniente. Un español no se fiaría de alguien con quien estuviera negociando si esa persona no le mira la cara. Y en otros países no se hace. Es más, es agresivo. Entonces, ¿cómo gestionamos las relaciones a nuestro entorno? Es vital. Conocer muy bien dónde vamos, con quiénes lidiamos, porque podemos encontrarnos que comportamientos que nosotros consideramos absolutamente naturales pueden ser muy chocantes e incluso agresivos o inaceptables para otra persona. Tercer elemento. Hemos visto 3 factores para lidiar con la incertidumbre. La cultura abarca, precisamente explora cómo lidiamos con el paso del tiempo y la muerte, cómo articulamos las relaciones en nuestro entorno. Eso ha dado lugar a culturas más igualitarias, otras más jerárquicas, otras más patriarcales. Okay. El tercer elemento, ¿cuál creéis que es? Pues es cómo lidiamos, sobrevivimos en un entorno físico complicado. Es muy diferente lo que pensará de su entorno un indio Yanomami que un abogado de Wall Street. Okay. Entonces, esos 3 elementos son enormes fuentes de creencias y de valores. La última definición que yo daría a la cultura es una muy sencilla, se resume en una frase. Cultura es todo lo que no está en nuestro ADN. Y eso nos lleva a la enseñanza, porque hay mucho que no está en nuestro ADN. Y hay mucho que aprendemos después de nacer. Y ahí la escuela tiene un papel fundamental, ¿sí o no? Entonces, es para mí fundamental que cualquier profesor, maestro, al que vamos a confiar la formación y la culturalización, ese motor de inducción que es la escuela, no lo neguemos, ¿no? Que realmente esté muy bien preparado. Que sepa diferenciar de lo que es superficial de lo que es más profundo. Que sepa entender que realmente nuestra realidad no está conformada por lo que sabemos, sino por lo que creemos. Y que todos vosotros, por muy surfistas de la incertidumbre cultural que creáis que sois, tarde o temprano nos encontramos ¿con qué? Con alguna creencia absolutamente irrenunciable. ¿Cuál es vuestra creencia irrenunciable? Yo sé muy bien cuál sería la mía. Yo creo que soy una surfista de la incertidumbre magnífica. Puedo lidiar con casi, yo creo que cualquier cultura. ¿Cuál creéis vosotros que sería la cultura con la que me resultaría difícil? Simplemente por observarme. Chicas, lo sabréis vosotras seguro, ¿no? Okay. Y yo he vivido en el norte de África, en Argelia, y yo he vivido en Irán. Tengo una hermana casada con un iraní, pero yo sé perfectamente que por mucho que yo me esfuerce, ahí me he encontrado con creencias irrenunciables. Y tenemos derecho legítimo a tener nuestras creencias irrenunciables. El problema no es ese, el problema es cómo lidio yo con las creencias irrenunciables de otras personas, si tenemos que trabajar juntos. Desafortunadamente, yo no estoy aquí para responder exactamente a eso. No tenemos tiempo. Pero es una pregunta que os quiero meter en la cabeza, porque nuestros docentes tienen que saber, conocer los 3 pasos estos de la efectividad intercultural y enseñarlos a sus alumnos. Primero, mírate a ti mismo. ¿Qué creencias, qué comportamientos, incluso comportamientos de todos los días, tú crees que son naturales, normales, perfectamente aceptables por cualquiera? Mírate, piensa, ¿qué factores culturales te hacen la persona que eres? Luego, mira a ese niño y ayuda a ese niño a entender que cualquiera con el que se va a enfrentar en la vida o con quien va a trabajar va también
tener comportamientos que para él o para ella sean perfectamente naturales y que, sin embargo, a nosotros nos pueden parecer muy complejos e incluso incomprensibles. Pero para poder lidiar precisamente con esas creencias irrenunciables tenemos que ir a lo que está por debajo de la superficie. ¿Qué ha hecho? ¿Qué culturización ha hecho que esta persona necesite esa creencia? Y que nos va a permitir entonces ir al siguiente paso. El tercer paso es, ¿qué protocolos nos van a permitir construir un puente entre esas diferencias y realmente trabajar juntos? Ir más allá de esa patina de cosmopolita que podamos adquirir en la escuela internacional. Señores, yo os dejo ahí. Yo creo que mis 15 minutos han pasado. Espero simplemente dejar ese granito ahí, esa semilla. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana para que de verdad en este entorno de diversidad, diversity is a fact, la inclusión sea no solamente una necesidad, una posibilidad? Muchísimas gracias.